Goniometría de rodilla en flexión. Posición: paciente en decúbito dorsal con el miembro inferior en posición 0. Goniómetro universal en 0. Eje colocado sobre el cóndilo femoral externo. Brazo fijo se alinea con la línea media longitudinal del muslo, tomando como reparo óseo el trocánter mayor. Brazo móvil se alinea con la línea medio longitudinal de la pierna, tomando como reparo óseo el malleolo externo. Tiene una amplitud aproximada de 0 a 150 grados. Extensión. El paciente en decúbito ventral con el miembro inferior en posición 0 y el fémur estabilizado con una almohada colocada debajo de este. El goniómetro universal en 0. Eje colocado sobre el cóndilo femoral externo. Brazo fijo se alinea con la línea medio longitudinal del muslo, tomando como reparo óseo el trocánter mayor. Brazo móvil se alinea con la línea medio longitudinal de la pierna, tomando como reparo óseo el malleolo externo. Tiene una amplitud aproximada de 0 a 10 grados. Pruebas rotulianas. Prueba de la rótula bailarina. Indica derrame articular de rodilla. Procedimiento: el paciente está en decúbito supino o en bipedestación. Con una mano presiona desde arriba el fondo del saco suprarrotuliano y con la otra presiona la rótula contra el fémur y la mueve en dirección medial a lateral con una ligera presión. Valoración: la resistencia elástica es un signo patológico de derrame articular. Prueba de desplazamiento de la rótula. Procedimiento: paciente en decúbito supino. Ambos pulgares desplazan la rótula en sentido lateral y medial. Valoración: se produce un desplazamiento indoloro de la rótula, sin dolor o tendencia a luxación. El aumento en el desplazamiento lateral o medial sugiere una luxación ligamentosa. La presencia de crepitación en el desplazamiento de la rótula indica condropatía o artrosis. Condropatía o artrosis. Signo de Solén. Procedimiento: paciente en decúbito supino con las piernas extendidas. El clínico presiona la rótula desde la parte proximal y pide al paciente una contracción de cuádriceps. Valoración: el cuádriceps tira la rótula hacia arriba. Si hay alteraciones de los cartílagos, aparece dolor retrorotuliano y o parorotuliano. Prueba de aprehensión según Fairbank. Indica luxación de la rótula. Procedimiento: el paciente en decúbito supino con la rodilla en extensión y el muslo en tensión. El clínico intenta simular una luxación en la que se presiona lateralmente la rótula con ambos pulgares. Se pide al paciente que flexione la rodilla. Valoración: si ha tenido lugar una luxación de la rótula, aparece dolor intenso y miedo a sufrir una nueva luxación en posición de extensión como de flexión. Prueba de McConnell. Detección de artrosis retrorotuliano. Procedimiento: el paciente está en sedente sobre la mesa de exploración, pierna colgando relajada. El clínico efectúa una presión de la rótula con ambos pulgares desde la parte lateral a medial. Valoración: el dolor es provocado por una contracción isométrica del cuádriceps. Si puede aliviarse con el movimiento medial de la rótula. Constituye un criterio de diagnóstico de dolor retrorotuliano.
Pruebas meniscales. Prueba de McMurray. Procedimiento. El paciente en decúbito supino con la articulación de la rodilla y la cadera completamente flexionados. El clínico sujeta la rodilla con una mano y el pie con la otra y efectúa una rotación externa o interna del muslo. Mantiene la pierna en esta posición y realiza una extensión hasta obtener un ángulo de 90 grados. Valoración. La aparición de dolor durante la extensión de la rodilla en rotación externa indica una lesión del menisco interno. En rotación interna, en cambio, indica una lesión del menisco externo. Signo de Peyer. Procedimiento. El paciente se encuentra en sedestación con las piernas cruzadas. Se efectúa una presión sobre las dos rodillas. Si hay presencia de dolor, significa que esta prueba es positiva. Examen físico de rodilla. Procedimiento. Paciente en decúbito prono, flexionando la rodilla a 90 grados. El clínico fija el muslo con su rodilla mientras se efectúa una rotación de rodilla del paciente. Primero contracción y después presionándola. La aparición de dolor en la articulación de la rodilla durante la rotación-contracción indica una alteración de la cápsula y sus ligamentos. Cuando aparece ejerciendo una presión, indica una lesión meniscal. La aparición de dolor durante una rotación interna indica una lesión del menisco externo, es decir, una alteración de la cápsula y los ligamentos laterales. El dolor durante una rotación externa indica una lesión del menisco interno, es decir, una alteración de la cápsula y ligamentos mediales. Signo de Steinmann. Procedimiento. El paciente se encuentra en decúbito supino. El clínico fija con la mano izquierda la rodilla flexionada y con la derecha sujeta la pierna y efectúa movimientos giratorios forzados y rápidos de esta hacia afuera y hacia adentro. Y en flexión y en extensión. La aparición de dolor en alguno de estos movimientos significa que la prueba es positiva. Valoración. La presencia de dolor en la interlínea articular interna durante una rotación externa sugiere un trastorno del menisco interno. Durante la rotación interna, el dolor de la interlínea articular externa indica una alteración del menisco externo. Prueba de Cabot. El paciente se encuentra en decúbito supino. La pierna afectada, flexionada por la rodilla, se coloca encima de la región proximal de la pierna contralateral. Con la mano izquierda, el clínico sujeta la rodilla y palpa con el dedo pulgar la interlínea articular externa. Con la mano libre, sujeta la parte inferior de la pierna. Se pide al paciente que efectúe una extensión de la rodilla, venciendo la resistencia del clínico. Valora las lesiones del cuerpo posterior del menisco externo. Pruebas de estabilidad. Prueba de valgo. Su objetivo es valorar el ligamento lateral interno de la rodilla. El paciente está en decúbito supino. Una mano se coloca en la cara externa distal del fémur y la otra en la parte interna distal de la pierna. Se realiza una ligera flexión de rodilla y se realizará un movimiento de valgo de rodilla. Si con la flexión de rodilla existe movimiento, refleja una inestabilidad del ligamento lateral interno de la rodilla.
Prueba de varo. Valora el ligamento lateral externo en la rodilla. El paciente está en decúbito supino. Una mano se coloca en la cara interna distal del fémur y la otra en la parte externa distal de la pierna. Se realizará una ligera flexión de rodilla realizando un movimiento de varo. Si con la flexión de rodilla existe movimiento, refleja una inestabilidad del ligamento lateral externo de la rodilla. Prueba de cajón anterior. El paciente está en posición de decúbito supino con la rodilla flexionada. Se retiene el pie sentándose sobre él y el examinador coloca las manos alrededor de la tibia proximal y la tibia se jala hacia adelante. En caso de existir lesión, se nota una traslación hacia adelante de la tibia sobre el fémur. ¿Te duele? Prueba de cajón posterior. Paciente en decúbito supino, rodilla flexionada a 90 grados, el pie sujeto a la camilla. Se ejerce presión sobre la tibia hacia atrás. Es positiva cuando existe desplazamiento posterior de la meseta tibial. Prueba de pivot shift o de pivote. Paciente en decúbito supino. Hacemos rotación interna de opción, es decir, el movimiento de valgo, y empezamos a hacer la flexión. Es considerado positivo si se produce un resalte o subluxación anterior en el cóndilo tibial externo. ¡Loja! ¡Lojita! El test es confirmado si al llegar a los 20 o entre 40 grados en flexión se produce la reposición del cóndilo femoral externo. Prueba de Lachman. Paciente en decúbito supino, le pedimos una flexión de 30 grados. El clínico fija la pierna con el muslo por la parte inferior y con su mano craneal a nivel del tercio inferior del fémur aumenta la fijación. Con la mano caudal a nivel del tercio superior de la tibia y en su cara posterior, desde esta posición, realizamos un empuje anteroposterior de la tibia y valoramos el desplazamiento hacia anterior de la tibia. Se considera que si existe un desplazamiento de 3 milímetros es normal. Si supera los 5 milímetros, hablamos de una inestabilidad relativa. Con este test valoramos el ligamento cruzado anterior, ligamento oblicuo posterior y complejo arqueado popliteo.